Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Hola, pues buenas noches a todos los que nos están escuchando en Violeta Radio. El día de hoy está con nosotros el doctor Baruch Martínez Díaz. Él es originario del pueblo de Tláhuac, de San Pedro Tláhuac. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar un poco sobre las investigaciones, el trabajo que ha hecho en su pueblo originario. Buenas noches, Baruch, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Agradezco mucho el que me hayan invitado, el que me hayan hecho esta invitación. Y yo con mucho gusto estoy aquí para hablarles de un poco de lo que he hecho en San Pedro Tláhuac. Pues cuéntanos, primero que nada, ¿cómo surge en ti el compromiso de investigar la historia de tu comunidad? Bueno, hace muchos años, ¿no? Aunque no soy, digámoslo, aunque no tengo una trayectoria muy larga, pero hace muchos años yo empecé a preguntarme acerca de qué era lo que había de la historia de mi pueblo, ¿no? O sea, de Tláhuac y sus alrededores. Y me di cuenta de que no había mucho en realidad. Entonces fue a partir de ese momento en el que quise investigar propiamente la historia de mi región. Y eso tendrá, no sé, unos más de 20 años, 25 años más o menos que empecé a hacer esto. Y a lo largo de este tiempo es lo que he estado haciendo, investigando la historia de esta región, que para aquel entonces no había mucha información. Y cuéntanos, ¿qué es lo que comienza a enamorarte para que te decidieras dedicarte a estudiar historia? Eso fue una cosa todavía más atrás. O sea, yo era un niño, no, como digo yo, no soy muy grande, pero no sé, hace 40 años más o menos, era un niño yo que quería saber cosas acerca de su origen, o sea, de la región que lo rodeaba y todo, y en ese ir y venir de cuestiones, pues dije, no, pues yo tengo que saber qué pasó aquí, qué hubo aquí, por qué hoy estamos aquí. Y fue como me decidí hace pues más de 40 años, como estoy diciendo yo, a pues a escribir la historia de a investigar la historia de esta región, y es lo que me he dedicado pues en los últimos años, ¿no? Y también, bueno, eres nahuablante. ¿Cómo llegas también al rescate y difusión de la lengua náhuatl?
Bueno, eso fue también un poco a la par de estas inquietudes que yo tenía, porque mis padres, mi padre es profesor o fue profesor, hoy jubilado de primaria y de secundaria, y mi madre del estado de Morelos también fue profesora, ¿no? Entonces, como ellos tenían actividades pues que realizar en su vida cotidiana, nos dejaron encargados con mis abuelos, o sea, mis abuelos maternos, no, perdón, paternos, o sea, con la mamá y con el papá de mi papá, y entonces ellos pues nos criaron, y entonces ellos pues decían muchas cosas, hablaban muchas cosas en náhuatl, ¿no? O sea, que no se llamaban náhuatl en ese entonces, ¿no? Para nuestros pueblos era mexicano. Y entonces empezaron a decir esas cosas en mexicano y a mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque yo no nada más me crié con ellos, sino se crió también mi hermano y otra hermana, un hermano mayor y una hermana menor que tengo, y nos criamos los tres juntos con ellos, pero en estas charlas que iban tejiendo mis abuelos, pues me di cuenta, o sea, que no era en español, pues lo que nos estaban diciendo, y entonces yo traté de replicar esta lengua, ¿no? Y no sabíamos qué era, o sea, sabíamos que era mexicano, ellos decían era mexicano, ellos me lo enseñaron sin quererlo, yo lo aprendí sin quererlo también, y hacia el año 2003, recuerdo 2003 más o menos, llegó un maestro de Veracruz, de la Huasteca Veracruzana, aquí a Tláhuac, que daba clases de náhuatl, ¿no? Santos de la Cruz Hernández, que sigue dando clases aquí en Xochimilco, y él llegó y entonces pues daba clases de náhuatl, y yo fui a esas clases porque según yo en aquel entonces quería aprender la lengua de los aztecas, y cuando llego, pues lo oigo, lo que dice, nos da su clase, y cuando acaba su clase le hablo, ¿no? O sea, le hablo como me habían enseñado mis abuelos a hablar, y él me dijo, ¿por qué hablas náhuatl? Y dije, no, esto no es náhuatl, esto es mexicano, ¿no? Y entonces, no, esto es náhuatl y es lo mismo que mexicano. Y entonces ahí me di cuenta de que hablaba yo una lengua, pues que no era común, que la podría seguir hablando y que la empecé a estudiar también ahí con él, porque él me dio la oportunidad de decir, bueno, tú hablas náhuatl, pero ahora puedes saber otras variantes de esta lengua, ¿no? Entonces, pues la verdad digamos, me junté con el maestro Santos, a lo largo, me dio clases como 3 meses de náhuatl, y luego después yo solito seguí aprendiendo, pero me gustó esto del náhuatl y me fui juntando, y luego me fui dando cuenta pues que ya sabía náhuatl, pero que no era el náhuatl que todo el mundo esperaba, sino que era una variante antigua de este náhuatl, o una variante diferente de este náhuatl, que era la lengua mexicana. ¿Y cuándo comienzas a escribir tus primeros libros? Tampoco fue tan tarde de eso. O sea, el primer libro que bueno, tengo un libro que no me enorgullece mucho, pero que está ahí, pues, y lo escribí en el 2003. O sea, imagínate, hace 22 años, lo escribí, se llama Ixachilancayos, la herencia de los hombres de Ixachilanca. Es un libro en clave mexicanista, o sea, no comparto ya ese ideal y ese ideario, pero está ahí el libro, ¿no? Y bueno, sigue estando ahí. Pero luego empiezo, o sea, sí, no me enorgullece, pero ahí está, tampoco voy a negarlo, pues lo escribí, sí, es cierto. Pero luego empiezo a escribir otras cosas, o sea, empiezo a escribir otras cosas dedicadas a mi pueblo, a la lengua y todo eso. Y ya mis primeros textos, digamos, lo más en forma, en el 2005 hago el primer libro colectivo, no es mío nada más, es un libro compartido, que es sobre el Día de Muertos en Tláhuac, que se llama La alegría de la muerte, el dolor de la vida, Día de Muertos de San Pedro Tláhuac,
que apareció publicado por la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Y bueno, ahí está, ese fue un primer acercamiento que tuvimos. Y ya luego empiezo a escribir otras cosas menores. En el 2011 empiezo a escribir mi segundo libro en solitario, digamos, solo, de la Iglesia de Tláhuac, y así ya se van sumando otros textos. ¿Sí? ¿Cuántos textos tienes publicados, Baruch? O sea, de mi autoría, digámoslo, así sola, pues está el de la Iglesia, está algunos que llaman Intepet, el de Tláhuac, Atisbos Históricos, el de Faustino, no sé, unos 5 textos míos. O sea, y aparte otros textos que son en solitario y artículos pues que vienen en otras publicaciones y que pues ahí he estado haciéndole pues. Sí, y te preguntaba esto porque ¿a qué horas tienes tiempo de hacerlo? De escribir, trabajas, también eres campesino. Sí, es difícil, o sea, el trabajo digámoslo, del historiador o no sé, de alguien que hace ese tipo de cuestiones, es un trabajo difícil porque no te pagan exactamente por estar escribiendo, ¿no? Eso es una cosa que uno hace de por sí, o uno quiere hacer de por sí, ¿no? Luego, pues yo tengo una niña, pues entonces mi niña también requiere bastante tiempo y hay que dedicarle ese tiempo. Entonces, eso te va limitando un poco, ¿no? También la otra cosa es pues que, como digo yo, no puedes disponer, digamos, de tu tiempo así como en forma absoluta, ¿no? Entonces uno trata de escribir cuando puede escribir, o sea, como tú bien lo dijiste también, yo me dedico al campo, tengo un caballo, o sea, que es demandante también de cuidados y todo, bueno, o sea, de eso, pues, de todo lo que uno puede decir. Entonces, uno no puede hacer lo que uno quisiera hacer, pero en los ratos libres y en lo que puede hacer, pues trata uno de escribir algo y de dar a conocer algo que quiere dar a conocer, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó traducir los títulos primordiales de Tláhuac? ¿Y cómo es que comienzas este proyecto? Eso sí fue difícil, la verdad, porque en realidad yo los títulos de Tláhuac los conocí hace como 20 años, o sea, en el 2005, ¿no? Y entonces, pues claro, yo los empezaba a leer, me los presentaban, pues yo los empiezo a leer, y cuando me trababa en una cosa, que era muy rápido que me trabara en una cosa, porque son unos textos que tienen, pues no sé, más de 300 años por lo menos que se escribieron, entonces a pesar de que uno hable náhuatl o sepa náhuatl, no vas a ver lo que está diciendo ahí en el texto, ¿no? Entonces yo cuando los empezaba a leer, me trababa. Ya me aburría, decía, no, ya no los quiero ver atrás. Y otra vez volvía y me trababa, y así, y la verdad que estuve muchos años, mucho tiempo como lidiando con eso, porque yo no fui capaz de formar un discurso coherente alrededor de esos títulos, ¿no? Hasta que ya como que me llegó mi hora en el 2016, porque tenía que hacer mi tesis de maestría, y entonces en ese momento tuve que hacer, o sea, la traducción de los títulos. Me presentan los títulos, o sea, yo los vuelvo a ver otra vez, y ya, sí, no lo entiendo, no importa, pero transcríbelos, y transcribiendo, poco a poco me fui dando cuenta que pues necesitaba hacer eso, pues transcripción, y luego necesitaba hacer una traducción de unos documentos que eran realmente difíciles, o sea, en el sentido de que no era un náhuatl contemporáneo, pero que lo pude hacer, pues, al final de cuentas, y eso lo pude hacer transcribiéndolos, ¿no? Porque me trababa, y a diferencia de lo que antes hacía de, ya me trabé, ya los olvido, no, ahora estoy transcribiéndolos, ya me trabé. ¿Qué significa eso? Y pensar, ¿qué es esto? Bueno, es esto. Y sí, no me tardé tampoco tanto tiempo, o sea, quiero también
compartir con tu auditorio esto que tampoco fue mucho tiempo, o sea, haz de cuenta que a lo mejor los habré traducido en, no sé, unos 10 días, una cosa así, pero 10 días de que ahora sí era el momento. No, de que ahora sí tenía que ser el momento. Cuando antes, pues los soslayé, o sea, y la verdad me dice, no, ya, no le entiendo. Entonces fueron 10 intentos que hice durante, no sé, 10 años, 15 años, que no quise saber de estos títulos y que en el momento en que ahora sí tenía que traducirlos, pues los traduje, pues. Y de toda la historia que has investigado de Tláhuac, ¿cuál es lo que más te llama la atención, Baruch? O sea, no es como un tema, más bien es como una idea. Y que he estado pensando mucho en esta idea, porque actualmente estoy leyendo cosas, o sea, no sé, textos en torno a la identidad indígena. O sea, en el sentido de que, y que yo también, o sea, lo creo, lo pienso, lo he señalado, creo que no hay una identidad indígena, o sea, y que es como muy fugaz el decir que esto es indígena, esto no es indígena, esto, no sé. O sea, y eso va a pasar después, o sea, y lo vamos a ver después, pero ahorita, de momento, lo que trato de decir, para no hacer tan cansada esta cuestión, es que yo creo que los pueblos del sur de la Ciudad de México, ¿cómo podría decirlo sin que? O sea, la idea es que a pesar de que ellos se presenten como indígenas o como originarios o como le quieran llamar, en realidad son otra cosa, han pasado por otro complejo histórico que los ha hecho ser otra cosa y que eso, o sea, lo que han pasado y cómo se han constituido es lo que debemos aprender a pensar y a razonar para saber que hoy es una realidad diferente aquí en la Ciudad de México, pero que sí los hace ser otra cosa, o sea, que no es lo mismo estos pueblos de lo que hoy es la alcaldía Milpalto, de la alcaldía Xochimilco, de la alcaldía Tláhuac, son diferentes, sí son diferentes estos pueblos, pero por una cuestión, no por una cuestión esencialista de que se llamen indígenas, sino porque han tenido que sortear una serie de diferencias que hoy los constituyen como una cuestión diferente podremos decir, como a la normalidad capitalina que hoy reina en estas tierras, ¿no? Y que por eso mismo tenemos que pensar en cómo gobernar y en cómo repartir el territorio, o sea, y en cómo utilizar el territorio de estos pueblos sin lastimar la autonomía de estos pueblos que la han mantenido desde hace 500 años, pues, o más, o no sé, menos a lo mejor, pero que francamente sí representan una alternativa diferente a la política capitalina que llevan hoy nuestras autoridades. Oh, pues sí. Trato de entender lo que me comentas. Sí, creo que es algo complejo, pero creo que es algo que también he pensado, ¿no? Y que finalmente todas estas situaciones que hoy en día se ven negativas y positivas, pues sí, es toda esta lucha, ¿no? Que los pueblos para sobrevivir han llevado y ha generado, pues, las distintas formas de vida que tenemos tan distintos a la ciudad, como comentas. Y bueno, vamos a un corte y regresamos aquí, con el doctor Baruch Martínez Díaz, que nos acompaña hoy desde Tláhuac. Una de cal por dos de arena. Cápsula noticiosa sobre sociedad y medio ambiente. Contenidos: Carla Priego Martínez. Producción: Carla Priego y Flor Chavira, en colaboración con Violeta Radio. Y comenzamos.
Bien, pues acabamos de conmemorar el 5 de septiembre el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Esta es una nota por Astrid Arellano de Mongabay. En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, más que celebrar, se conmemora su lucha, su memoria y sus contribuciones. Las mujeres indígenas no solo sostienen la vida en sus territorios, son defensoras activas del agua, las semillas, los saberes ancestrales y la biodiversidad en todo el planeta. Juntas lideran procesos de restauración ambiental, cuidan la salud de sus comunidades, alimentan desde la tierra y construyen autonomía desde lo cotidiano. También abren camino a la participación política, reclamando espacios en la toma de decisiones que afectan a sus pueblos. En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas es ocasión para visibilizar el rol fundamental que juegan las mujeres en la importante tarea de mantener y defender la identidad de sus pueblos, reafirmando su derecho para que sus voces diversas pues muestren la riqueza cultural que representan, se escuchen de manera fuerte y clara en todos los lugares en los que habitan, en el hogar y la familia, así como en el espacio público, social, económico y cultural. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, adoptó en 2022 la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, en la que pide a los estados que desarrollen y apliquen políticas integrales para proteger mejor sus derechos humanos. Esta recomendación general, centrada en los derechos de las mujeres y las niñas indígenas y su cumplimiento, es de carácter obligatorio para los estados parte de este convenio internacional, como nuestro país, México. Es fundamental que cada estado ponga en marcha iniciativas para cumplir con los compromisos asumidos e incorporar a las mujeres indígenas en los planes de respuesta a las crisis y más allá en las políticas públicas y los esfuerzos de desarrollo sostenible. Es imprescindible garantizar que la legislación y las políticas nacionales y locales promuevan la participación efectiva de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Y un poco para adentrarnos en las distintas realidades que enfrentan las mujeres indígenas hoy, vamos a hablar de 3 mujeres indígenas, una de nuestra hermana República de Perú y 2 mujeres mexicanas. Empezamos. Desde Perú, Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, señala: nuestra lucha es colectiva y nuestra resistencia es ancestral. Sigamos sembrando resistencia, sembrando identidad. Recuerda que el legado de sus ancestras no solo inspira, sino que también guía a las mujeres indígenas para enfrentar desafíos históricos, resistir al racismo estructural y la violencia, así como para impulsar la justicia económica y fortalecer la identidad en las nuevas generaciones. En los territorios indígenas de Perú, cada ojo de agua tiene un nombre y cada uno simboliza su resistencia. Son las mujeres guardianas del agua quienes los nombran para protegerlos del extractivismo y la expansión de los monocultivos. Cada fuente es consagrada mediante una ceremonia. Las mayoras le hablan al agua en su lengua, en un ritual de sanación a la madre naturaleza, mientras las demás observan el entorno y lo registran en las actas comunales, marcando el lugar como un sitio sagrado. Desde hace 13 décadas, muchas de estas fuentes han sido testigos de la huella profunda que han dejado los cultivos intensivos. En zonas como la selva central de Perú, el jengibre y la cúrcuma han empobrecido los suelos, afectando gravemente los ecosistemas locales.
Frente a este escenario, las mujeres indígenas buscan caminos para enfrentar estas amenazas que se agravan con los impactos de la crisis climática. Y en México, por su parte, Ana Lilia Prado, apicultora, criadora de abejas, expresa que es como jugar ajedrez. Vas descubriendo que cada caja es un mundo, describe la apicultura purépecha, porque cada colmena tiene su propia dinámica. Algunas producen más miel, otras más polen. Unas son particularmente limpias, mientras que otras destacan por su organización. Hay colmenas con una reina bien establecida y otras que apenas están formando la suya. Debes saber cuál puedes mover de acá y cuál para allá, para que mejore no solamente una colmena, sino todo el apiario, dice Ana Lilia Prado. Para las mujeres indígenas de la meseta purépecha, la apicultura no es una práctica productiva, sino una forma de defender el territorio y la biodiversidad frente al avance de los monocultivos de aguacate y papa en Nahuatzén, Michoacán. En esta comunidad, atravesada también por la violencia del crimen organizado y la devastación de sus bosques, criar abejas se ha vuelto un acto de resistencia. La apicultura llegó a Nahuatzén en medio de una ruptura política. Ana Lilia Prado recuerda que fue en 2015, tras un conflicto entre la comunidad y el ayuntamiento, cuando surgió la decisión de establecer un autogobierno. Dice, no fue un proceso fácil. Hubo muertos, presos y mucho miedo. El pueblo se organizó y formó un consejo ciudadano. Se retiraron los partidos políticos y logramos una representatividad basada en nuestras propias normas como comunidad. Quedan muchas heridas abiertas y cada vez parece que la justicia es más difícil, pero a partir del trabajo dentro del consejo comenzaron a surgir proyectos. Uno de ellos fue la apicultura, que en ese entonces era de los más chiquitos. Las mujeres adoptaron el oficio sin saber mucho al respecto, aunque les habían dicho que trabajar con abejas era relativamente fácil. Pronto descubrieron todo lo contrario. Se enfrentaron a una tarea dura que implicaba cargar cajas pesadas y caminar largos trayectos del bosque, con el riesgo de encontrarse con talamontes. Se toparon con un problema. Desde lo más básico, como contar con un traje protector o guantes, todo estaba diseñado para hombres. Su reto no solo fue rediseñar el equipo para adaptarlo a sus cuerpos, sino también conseguir recursos y buscar formas de capacitarse, ya fuera con especialistas o por su cuenta, enfrentando incluso el machismo dentro de su propia comunidad y sabotajes técnicos por parte de los hombres. Nos decían, ¿ustedes qué van a saber? Hagan esto. Pero lo hacíamos y no funcionaba. Las abejas se nos estaban muriendo y nosotras, con la intención de salvarlas, aguantamos mucho, recuerda Ana Lilia Prado. Pero ya teníamos un antecedente de lucha política, entonces nos organizamos porque sabíamos que podíamos construir nuestro propio conocimiento. Los beneficios de cuidar a las abejas no fueron inmediatos. Con el tiempo, las mujeres notaron que esos espacios, al estar protegidos por ellas y por las propias abejas, lograron frenar el avance de la tala. Pero seguimos corriendo riesgos. Uno de ellos es que nos ataquen provocando incendios, lamenta la apicultora. En 2022, Ana Lilia Prado vivió el peor intento por destruir las colmenas. Llegué al incendio y me metí, sin medir las consecuencias, recuerda. No pensó en el peligro ni en quemarse, solo quería salvar a las abejas. No llevaba más herramientas que su propio cuerpo. Recuerdo no saber qué hacer. Lo único que había era tierra. Empecé a lanzarla con las manos
a sentir que la energía no me alcanzaba, no me daba cuenta del humo, del fuego cada vez más fuerte. Dice, se detuvo solo cuando el aire ya no le alcanzaba, mientras las llamas, que venían de al menos 3 puntos alrededor del apiario, lo consumían todo. Pero antes presentamos demandas por el agua y por algunos casos de huertas de aguacate. Casualmente después vino el incendio, iniciado desde varios puntos para que el objetivo se llevara a cabo, lamenta. Aún así, las mujeres no se rindieron. Hoy son 8 compañeras y sus familias las que participan en el colectivo al que nombraron Apinau, que combina los nombres de su oficio y su comunidad. La recuperación ha sido lenta, pero con el paso de los años, incluso el bosque ha comenzado a transformarse. Ahora puedo garantizar que donde están las abejas hay una vida diferente. Hay muchísimas flores y los espacios son completamente verdes, dice Ana Lilia Prado. Lo que nos hizo fuertes fue el deseo de aprender. En nuestro caso, fueron las abejas y el oficio de la apicultura, algo que no estaba en nuestro conocimiento, pero escuchamos y aprendimos de otras luchas, porque aunque pareciera que somos la única comunidad que sufre esto, no es así. Somos muchas y muchos pueblos viviendo diferentes situaciones, pero tenemos mucho en común y nuestro deseo por hacer algo nos une. Así acaba un poco de la historia de estas mujeres, mujeres naturaleza, mujeres cuerpo, territorio, mujeres indígenas que nos han enseñado cómo construir esperanza, cómo construir futuro. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias. Pues ya regresamos aquí con el doctor Baruch Martínez. Él es cronista de Tláhuac, es nahuamblante e historiador. Y pues ha escrito muchísimos textos, ha investigado mucho sobre su historia y queremos que nos cuente un poquito sobre la importancia que tuvo el zapatismo en Tláhuac, que también es parte de su especialidad en historia. Cuéntanos, Baruch. Bueno, o sea, el zapatismo no fue, digamos, lo particular de una zona de hoy, lo que llamamos hoy la Ciudad de México. Fue un movimiento amplio, que se fue expandiendo a lo largo del sur, que hoy llamaríamos del sur de la Cuenca de México, en espacios como Tláhuac, como Milpalta, como Xochimilco, como la Magdalena Contreras, todos esos espacios que hoy son, digámoslo, el corazón rural de la Ciudad de México. El zapatismo se desplegó en todos ellos, ¿no? Por diferentes cuestiones, o sea, y eso también hay que decirlo. Yo tengo varios trabajos respecto a eso, y creo que se conjugaron una serie de elementos como una larga historia compartida, un territorio creado o fundado a partir de sitios de culto como las peregrinaciones en torno al Señor de Chalma, de Sacromonte, Mecameca, de Tepalcingo, en fin, una serie de elementos que crean un territorio más grande, más abarcante, y que los pueblos, al final de cuentas, cuando está ahí el zapatismo, se unen a esta cuestión, ¿no? Se unen a esta rebelión. Por estos elementos que señalan, ¿no? Pero como yo decía hace rato, los pueblos aquí de Tláhuac, de Xochimilco, de Milpalta, se unen tempranamente al zapatismo. O sea, en 1911, cuando el zapatismo empieza a penetrar en Tecomitl, en San Pablo Sotepec, en la Villa Milpalta, en Nativitas, en Tulyehualco, o sea, inmediatamente los pueblos de acá se levantan en armas, pues. Y eso lo que nos habla, pues, es de esta visión que compartían, pero también de algunos elementos que estaban padeciendo en ese entonces, que era la invasión de actores externos
que les estaban compitiendo sus territorios, pues, o sea, les estaban disputando sus territorios. En el caso de Tláhuac fue Íñigo Noriega, pues, que les había secado el lago de Chalco, en fin. En el caso de Xochimilco, pues, había sido, por ejemplo, proyectos como el que llevó a cabo Aureliano Urrutia, ¿no? Y la desecación de los manantiales de toda esa zona para dotar de agua a la Ciudad de México. En el caso de Milpalta, era ciertos caciques locales que les estaban invadiendo sus tierras de manera así como particular, pero que estaban llevando a cabo un despojo. En fin, o sea, todos estos pueblos se unen al zapatismo porque tenían una serie de agravios que necesitaban saldar, pues una serie de agravios que los orillaron a levantarse en armas, ¿no? Y finalmente eso es lo que pasa con el zapatismo aquí, ocurre en un momento en el que los pueblos estaban realmente exaltados por una serie de ¿cómo se puede decir? De una serie de motivos que decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya se acabó el camino legal, ¿qué hacemos ahora? Y los pueblos respondieron a eso, ¿no? Y el zapatismo se presentó justo en ese momento, todos los pueblos se alzan en armas, y entonces en toda esta región el zapatismo cunde rápidamente, y por lo menos de 1911 hasta 1919, que es cuando siguen a Zapata, hay una serie de actores que se agrupan en ciertas brigadas y que son el zapatismo en armas en toda esta región, pues, o sea, y eso es real, pues, o sea, eso nadie lo puede negar, pues, o sea, hubo un movimiento zapatista aquí que, que puede ser explicado solo a través de estos dos factores, pues. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron los personajes de Tláhuac que tú podrías ahorita mencionarnos? Bueno, o sea, hubo de Tláhuac y digamos, no de Tláhuac, pero que eran, que tienen que relación con eso. El primero que diría ahorita, que no es de Tláhuac, obviamente, pero que sí es uno de los personajes muy importantes, es el general Herminio Chavarría. Herminio Chavarría fue el general brigadier de la brigada Herminio Chavarría, que era de Santa María hasta Huacán. Él fue el general con mayor rango que operó en la zona, digamos, norte y sur de la Sierra de Santa Catarina. Entonces él atendía a pueblos como Iztapalapa, como como Santa María de Estahuacán, como bueno, o sea, Santiago Acahualtepec, Santa Marta Catitla, hoy lo que es el pueblo, antes era barrio San Nicolás, digo San Sebastián Tecolostitlán, Santa Marta Catitla, Los Reyes y pues, operaba pueblos como San Lorenzo Tezonco, como Santiago Zapotitlán, como San Francisco Tlaltenco, Santa Catarina y Ecahuizot, San Pedro Tláhuac, ¿no? Inclusive hasta Tecómitl, o sea, el general Herminio Chavarría se sabe y hay documentación, estuvo operando en Tecómitl. Hay una foto muy famosa de él, no muy conocida, pues, no, yo la conocí gracias a que el profesor Manuel Garcés, cronista de Milpalta, ¿no? Y presidente del Consejo de la Crónica de Milpalta, me la compartió. Y en esa foto viene ahí el general Herminio Chavarría y está desde Tecómitl, ahí, ¿no? En 1914 más o menos. Entonces, o sea, ese fue una persona clave en el zapatismo, no muy conocido, pero ahí estuvo. Pero también estuvo Herminio, Eufemio Zapata, por ejemplo, hermano de Emiliano Zapata, que fue muy conocido en Tecómitl, en San Juan Iztayopan, en Tullihualco. O sea, hubieron muchos, y si hablas de ese tipo de gente que tú hoy podrías decir como que fueron famosos o que tienen cierta relevancia, pues hubo gente famosa ahí que participó. Hubo otros que no fueron tan famosos, pero que fueron importantes, ¿no? O sea, en toda la región, en Tláhuac, en Tecómitl, en Milpalta, en toda la región hubo mandos medios, pues, mandos medios que son poco reconocidos. Por ejemplo,
el licenciado Mauricio L. Chirinos de San Francisco Tlaltenco fue un mando muy importante en aquellas fechas y que hoy no es reconocido. O los hermanos Acatitla de San Juan Ixtayopan, fueron coroneles todos ellos, o sea, Manuel Acatitla, Concepción Acatitla, un montón de Acatitla, fueron gente importante en el Ejército Libertador del Sur, no sé, Lázaro García Montoya, que no sabemos de dónde era, ¿no? Pero que sabemos que operó en la zona de Tecómitl, de Tetelco, de Mixqui, se operó ahí, pues, y no sabemos dónde era. Otros que sí supimos de dónde fueron, pero que no tenemos como tantos datos de ellos. Por ejemplo, el general Maximiliano Villera Reyes, alias El Choco, que era de San Nicolás Tetelco, ¿no? Y era parte de la división Everardo González, uno de los mandos más importantes en toda esta región de Juchitepec. ¿Cuándo estaba Maximiliano Vigueras? No sabemos qué más hizo a lo mejor, pero era de esa brigada, de esa división, perdón. Y el mismo Everardo González, o sea, Everardo González fue el general de mayor rango en toda la región de lo que hoy conocemos como Milpalta, ¿no? La Sierra Nevada, o sea, Juchitepec, Chalco, Ayapango, toda esa zona, Everardo González fue muy importante. Y hoy no se le ha trabajado tanto, que debería trabajársele, pues, porque no se le ha trabajado, pues, pero ahí está Everardo González. Del otro lado, digamos lo de los pueblos de la Jusco, o sea, Santo Tomás, Ajusco, San Nicolás, Totolapan y todo eso, estaba Valentín Reyes, por ejemplo, que es muy importante, y que también era importante para nuestra zona, porque Valentín Reyes, una de sus tías, me parece, era de Tullihualco. Bueno, y hay cosas que habría que explorar más, pero lamentablemente no se han explorado. Nada más adelanto algunas cosas. No, pero creo que es importante, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú tienes alguna propuesta para que las nuevas generaciones, infancias, juventudes, conozcan la historia de su comunidad? Bueno, así como propuesta, no, la verdad me reconozco como ignorante o sea, en lo que va a pasar en la cuestión inmediata. O sea, yo francamente, y eso, pues bueno, eso lo he dicho siempre, yo francamente no sabría qué hacer inmediatamente con nuestra historia delante de una generación nueva, ¿no? Eso no sé qué hacer, y lo digo así, sinceramente, a lo mejor será una decepción para muchas personas, pero es real lo que estoy diciendo. Lo que puedo yo hacer así de forma como expedita, o sea, yo tengo una hija que acaba de cumplir un año, que trato de enseñarle náhuatl, para que hable náhuatl, pues, porque no quiero ser el único ya que hable náhuatl, nada más aquí, sino quiero que hable náhuatl y que también sepa cosas de la historia de aquí de Tlahua, ¿no? Y que la llevo al campo, o sea, yo me crié y me he criado toda mi vida en las chinampas de Tlahua, y entonces yo la llevo a ella para que ella también sepa qué es este trabajo acá. No sé si voy a lograrlo, pero lo que quiero es que ella tenga tanta cercanía, tal vez no como yo, pero que tenga tanta cercanía como sea posible a un mundo que se está yendo fácilmente, o sea, que se está yendo tan rápidamente, y que ya las nuevas generaciones no tienen contacto con este mundo. Yo sí quiero que ella tenga contacto con este mundo, yo sí quiero que ella sepa algo de este mundo, no sé cuánto le vamos a enseñar de este mundo, pero lo que sí creo que es necesario para mi hija y para las generaciones que son contemporáneas a mi hija, que tienen que saber de este mundo. Si no saben del mundo que hoy se está esfumando y se está extinguiendo, yo creo que no van a tener futuro, pues, posible. El único futuro posible podrá ser que conozcan estas cosas que a nosotros
nos platicaron y que ellas los pueden experimentar y que a través de esto pueden decir, yo sé cómo voy a vivir, yo sé cómo puedo vivir este mundo que hoy parece invivible, pues. Y yo creo que es la única manera, pues, y no estoy diciendo que sea el único camino, estoy diciendo que es uno de los caminos posibles, pero que debe ser así, porque si no se hace esto, yo creo que en una generación más no va a sobrevivir no va a sobrevivir esta idea de defensa del territorio, eso no va a pasar. Pues. Sí, coincido contigo. Creo que es importante transmitir lo que sabemos, lo que hemos vivido con las nuevas generaciones para que puedan apreciar y sentirse orgullosos, ¿no? de esto que tenemos. Y pues no sé si quieras hacer un comentario final antes de despedirnos. Invitaría pues eso a que reflexionemos qué futuro queremos dejar acá, o sea, los que ya nos vamos, porque finalmente nosotros somos los que ya nos vamos, pues, ¿no? Pero qué futuro queremos dejarle a la gente que se queda todavía, que va a lidiar con nuestros errores, ¿no? Y con nuestros aciertos también. Entonces, ¿qué futuro queremos dejarles? ¿Y cómo? ¿O con qué herramientas los estamos dejando para que ellos sorteen las dificultades que van a vivir? No sé, es lo que quisiera decir. El futuro no está escrito, como dije, el futuro no pertenece a nadie, pertenece a todos, y quisiera yo pensar que sí va a haber futuro, pero eso no lo sabemos. Pues muchas gracias, Baruch, por estar aquí con nosotros el día de hoy y compartirnos un poquito de las actividades que haces. A mí me da mucho gusto cuando subes tus publicaciones de que ya trajiste algo de la Chinampa y que lo estás ofreciendo, cuando compartes que te invitaron a presentar algunos textos que escribiste o a dar una plática, me da mucho gusto porque creo que es bien importante que la gente de nuestras comunidades salga a contar estas vivencias, este conocimiento que ha adquirido, ¿no? Y en tu caso, pues que no es fácil, eres nahuablante, eres historiador, eres cronista, eres campesino, y eso habla de pues una estructura completa de una persona que se siente orgulloso de su origen y la transmites, ¿no? Me acuerdo, la primera vez que te vi en persona fue en un evento de la Crónica, en la Casa de Cultura Olla de Piedra, que hablaste sobre el zapatismo justamente, y entraste hablando náhuatl, recitando ay, se me fue, y yo dije, ay, pues, ¿quién es este muchacho, no? Que está hablando, llevabas un sombrero con tus guaraches y ya que te presentaste, yo dije, ay, es Baruch, el de Tláhuac, que ya me habían hablado de ti y me dio muchísimo orgullo. Y bueno, pues, muchas gracias por aceptar la invitación y pues espero que no sea la primera vez y que pronto podamos seguir platicando. No, al contrario, yo me siento la verdad muy congratulado de que me hayan invitado y ojalá les haya servido esto y pues para cualquier cosa aquí estamos. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos
alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda.